Veremos entonces esta mañana el cambio del día, del séptimo día al primer día de la semana. Y para recordarles lo que estuvimos viendo la semana anterior, fue acerca del origen o el establecimiento del día de reposo y su autoridad. La semana anterior entonces estuvimos viendo cuándo fue instituido o establecido el día de reposo y vimos que es falso lo que algunos creen de que el día de reposo se inició cuando Dios le dio la ley a Moisés y Moisés a su vez al pueblo, sino desde la creación misma Dios instituyó el día de reposo a través de su ejemplo, como vimos en Génesis 2. Reposó Dios y eso fue normativo para todas las personas. Entonces vimos también un pasaje en Éxodo 16, donde se hablaba del día de reposo y aún no se había promulgado la ley en el Sinaí, dándonos a conocer claramente la Escritura que el día de reposo era algo que ya se guardaba para el pueblo de Israel, o como les decías, probablemente y principalmente la simiente piadosa, ¿verdad?, de la mujer o de Set. Entonces, la pregunta que muchos se hacen respecto al cuarto mandamiento, de entre las muchas que se hacen, es ¿cuál es el día que hay que guardar? Esto ha generado mucha confusión. Nosotros sabemos que hay personas, como lo hemos visto a lo largo de estos estudios, no solamente del cuarto mandamiento, sino de todo el decálogo mismo. Hay personas que dicen ya la ley no es para el cristiano, ya el Señor abrogó la ley, no tenemos absolutamente como cristianos nada que ver con la ley, y esos son los denominados antinomianos, anti, contra y nomos ley. Entonces, aquellos que están contra la ley, pero el corazón de un verdadero cristiano nunca podría ponerse en contra de la ley, porque lo que nosotros vemos en la Biblia es que la promesa del Señor en el nuevo pacto es que Él mismo iba a poner su ley en la mente y en el corazón de su pueblo, y su pueblo entonces voluntariamente y con gozo iba a andar en su ley. Entonces, yo puedo decir que muy probablemente la mayoría de los antinomianos no sean personas cristianas. No me atrevería a decir que todos, porque hay mucha mala enseñanza y Dios podría trabajar con estas personas en el entendimiento, en el transcurso de su vida, pero aquella persona que muere pensando que ya no hay ley y que se aprovecha de eso para andar en libertinaje es una gran evidencia de que el Espíritu de Dios no está en esa persona. Pero por otro lado tenemos a algunos que no rechazan de pleno la ley, y por eso algunos dicen, sí, los mandamientos son vigentes menos el cuarto, porque eso era solo para Israel. Y bueno, ya vimos que eso genera un problema grave que no pueden contestar. ¿Por qué? Si este cuarto mandamiento era ceremonial netamente y solo para el pueblo de Israel, ¿por qué Dios lo escribió dentro de las tablas de la ley que fueron escritas por el mismo dedo de Dios y contenidas dentro del arca del pacto que simbolizaba la presencia de Dios? Eso ellos no lo pueden responder. Algunos otros, y hay predicadores muy famosos y conocidos, de hecho puedo citar a uno muy famoso, un gran predicador, por cierto, el pastor John MacArthur. Diferimos con él en muchas doctrinas, pero es un buen predicador. Y nosotros tenemos que tener mucho discernimiento cuando vemos predicadores en internet, porque aunque sean famosos no quiere decir que son consistentes en enseñar todo el consejo de Dios. Por ejemplo, el doctor John MacArthur, no tiene una postura clara sobre el día de reposo. De hecho, él dice que eso ya fue abolido y que es bueno que los cristianos tengan un día para adorar a Dios y el domingo es un buen día por todo lo que implica en todas las civilizaciones, pero él no considera que el día de reposo sea realmente un mandamiento moral, que haya moralidad, sino que lo ve como una buena práctica. Eso lo digo de manera parafraseada. De hecho, hace algún tiempo un hermano aquí de la congregación se me acercó a preguntarme justamente por eso, porque se asustó al escuchar una enseñanza de MacArthur sobre eso. Pero bueno, entonces nosotros tenemos que tener mucho discernimiento, no podemos aceptar todo lo que se dice, todo lo que un maestro dice. Aquí mismo en la iglesia, cada uno de nosotros tenemos que ejercitar discernimiento en las enseñanzas que se dan, porque los predicadores no somos infalibles. Nosotros podemos cometer errores de interpretación y nuestro deber es, como los judíos en Berea,
indagar en las Escrituras, saber si lo que se dice es verdad. Esto no quiere decir que aquí en la iglesia tenemos que estar como que en un radar dejando de alimentarnos para tratar de buscar cualquier falta en la predicación, pero sí nuestro discernimiento no puede dejar de ser ejercitado porque debemos ajustarnos a lo que dice la Escritura. No porque alguien sea muy condecorado, muy famoso, o porque tenga tantos años en el ministerio, quiere decir que tiene la verdad absoluta. Siempre nuestro deber es ir a la Escritura a ver qué dice la Biblia. Entonces, les reitero, hay quienes no rechazan de pleno la ley. MacArthur no rechaza de pleno la ley, para poner ese ejemplo, pero tienen sus reservas en cuanto al día de reposo. Y hay otros que intelectualmente pueden decir, sí, la ley sigue vigente, pero no se están ajustando tampoco a la ley. Entonces eso es tener un bajo concepto también de la ley. Y también sabemos de algunas sectas, como por ejemplo la de los adventistas, que ellos enseñan que el día de reposo nunca podía ser abrogado, el día en concreto como tal, el sábado, y entonces ellos siguen guardando y enseñando que el hombre está obligado a observar el día sábado. Eso es lo que la secta de los adventistas del séptimo día enseñan, pero como vamos a ver al final de esta lección, los adventistas se oficializaron en el año 1863 aproximadamente, y al final de esta lección vamos a ver algunos comentarios de santos de la era posapostólica, donde ellos hablaban de observar el día del Señor, es decir, el día domingo, y no como los adventistas, muchos dicen que fue la Iglesia Católica la que cambió el día de sábado a domingo, porque muchos dicen, fue con Constantino en el año 320, 323 después de Cristo, que se dio ese cambio sin autorización. Entonces nuestro deber es ir a las Escrituras a ver qué enseña la Biblia, porque como les decía en otra ocasión, mis hermanos y amigos, nosotros no podemos pensar en venir a una adoración sin ejercitar el entendimiento, como que si fuésemos de alguna manera como robots, mecánicamente venir aquí. Bueno, esta iglesia donde yo me congrego desde hace mucho tiempo se reúne domingo, y aquí yo he escuchado que el domingo es el día del Señor, entonces yo lo acepto y aquí vengo a adorar. Bueno, la pregunta es, ¿por qué nos reunimos el día domingo? Eso es lo que importa. ¿Por qué razón nos reunimos el día domingo y no el sábado, como dice en Éxodo 20? Bueno, entonces eso es lo que vamos a indagar en esta mañana. Porque además hay un asunto de fondo, hermanos, ¿no? Aquí el punto no es solamente que el día se cambió, es que entender las razones por cuál el día se cambió nos va a llevar a una correcta adoración hacia Dios con un espíritu correcto, para adorarle a Él en espíritu y en verdad. Ahora, antes de pasar al tema como tal, quiero que hagamos un repaso de lo que les hablé también en lecciones anteriores. Nosotros debemos tener en cuenta siempre que Dios habla de tres formas diferentes a través de su palabra. Habla por mandamientos o preceptos, que es como lo hemos estado estudiando en la ley del Señor, algo que está expresamente ordenado, o sea, está explícito allí en la Escritura. Por ejemplo, no matarás, o acuérdate del día de reposo, eso es un mandato claro. Así nos habla el Señor, por mandatos. Nos habla también por el ejemplo, como lo vimos en la lección anterior. Dios no tuvo que decirle de manera explícita al ser humano, diciéndole, ahora como yo reposé el séptimo día, usted también va a tener que reposar el séptimo día. No, hay un ejemplo divino que es normativo. De la misma manera, la práctica apostólica, o sea, la práctica de los apóstoles del Señor, es normativa, porque los apóstoles fueron inspirados por el Espíritu Santo para ordenar las iglesias del Señor. Y en este caso, la observancia del día de reposo cae dentro de esta categoría, aunque la Biblia da muchas razones. Y también nos habla el Señor por principios. Esto quiere decir que no todas las cosas están expresamente mandadas por el Señor, pero sí hay principios los cuales nosotros debemos de tomar para aplicar en toda nuestra vida. Uno de esos principios es el versículo de memorización que leímos. Eso estaba en una ley ceremonial o civil para el pueblo de Israel. No pondrás bozal el buey que trilla, pero Pablo le dice a los corintios, dice esto el Señor solamente por los bueyes, no lo dice por las personas, que haciendo referencia a los que sirven predicando la palabra del Señor.
Eso es Dios hablando a través de principios. Un ejemplo más de principios. La Biblia no dice de manera específica qué ropa yo me tengo que poner, en qué ropa yo voy a vestir. No me dice si tengo que andar camiseta de tirantes o si andar camisa manga corta o camisa manga larga, short o pantalón. Pero la Biblia nos da principios igualmente con todo lo que tiene que ver con las modas, ¿verdad? Usted va al Antiguo Testamento y ve leyes para el pueblo de Israel de que no raparás tu cabeza porque con una forma en la que los paganos lo hacían. Entonces, Dios no nos dice un corte específico con el cual nosotros tenemos que cortarnos el pelo, pero sabemos que hay cortes de cabello, por ejemplo, que no le agradan a Él porque tienen una connotación con el paganismo. Y lo mismo podemos aplicar con el asunto de los tatuajes, que tristemente al día de hoy cualquiera dice, no, eso no importa, ¿verdad? Él si quiere. Pero hay principios que la Escritura nos da. Entonces, tener en cuenta esto va a ser clave para que nosotros entendamos la práctica apostólica. Además de las razones que vamos a ver también. Porque si nosotros caemos en lo que se ha llamado comúnmente biblicismo, el biblicismo se refiere a que alguien diga, no, es que la Biblia tiene que decirlo de manera específica, tiene que haber un versículo que me diga eso para yo aceptarlo. Si nosotros caemos en el biblicismo, vamos a tener grandes problemas. Por ejemplo, prohíbe la Biblia el fumar marihuana. Entonces el que tiene en su mente el biblicismo, alguien que ande en drogas, por ejemplo la marihuana, y llega alguien a evangelizar, le dice, bueno, pero dígame dónde la Biblia dice que no puedo fumar marihuana. ¿Qué le va a responder? Y tristemente hay muchos creyentes que han caído en este error. Piensan que absolutamente todo tiene que tener un versículo específico. Pero si entendemos estas maneras en las que Dios habla, debemos entonces ser llevados. Esto requiere también un esfuerzo y diligencia aparte nuestra de razonar. Dios nos ha dado la razón, nos da esa capacidad de razonar en su palabra para poder aplicarla a nuestras vidas. Y este es el caso también en cuanto al mandamiento del día de reposo. Entonces, vamos a la primera razón bíblica que se nos presenta para un cambio en el día de reposo, del séptimo día al primer día de la semana. Aclaro que no lo he puesto esto en orden de importancia, sino que más bien he tratado de poner estas razones de una manera cronológica, pero no en importancia, porque si fuéramos a hablar de importancia, entonces la primera razón es la resurrección de Cristo, como lo vamos a ver, pero lo he puesto más bien en un sentido cronológico. Génesis 2, versículos 2 y 3, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces la primera razón es el fundamento moral del cuarto mandamiento. Hermanos y amigos, el fundamento del cuarto mandamiento no está en guardar un día en concreto. Dios tiene que dar un mandamiento positivo, o sea, de manera específica decir cuál día van a guardar para que las personas puedan entender, sino que en este pasaje, en esta institución, en el principio, lo que nosotros vemos es la proporción de un tiempo, un día entre 7. Esa es la esencia y la moralidad del mandamiento. Ahora, ¿cómo nosotros entendemos de una manera más adecuada esto? El problema es que muchos hemos llegado a pensar que Shabbat es sábado, y en cierto sentido Shabbat es sábado, pero Shabbat no es el sábado de nuestra semana. Shabbat significa reposo. Los días de la semana no tenían nombre. Dios le llamó a este día Shabbat, que significa reposo, pero los días no tenían nombre. De hecho, los judíos ponían números a los días. El primer día del mes tal o el 16º día del mes tal. La semana judía no tenía nombres. La confusión viene porque si usted busca, por ejemplo, el significado de sábado, usted ve que dice deriva de Shabbat. Entonces, sábado es el día de la semana,
pero sábado no es igual a reposo de esta palabra hebrea que se utiliza aquí en la escritura. Sábado viene de reposo, pero no es reposo. Entonces, entendamos esto. El Shabbat aquí significa simplemente reposo. No tenían nombres los días. De hecho, nosotros lo vemos en la creación, y fue el primer día, y fue el segundo día, y fue el tercer día, así sucesivamente hasta que dice, y el día de reposo será Shabbat, o más bien el séptimo día será Shabbat, o sea, será de reposo, conmemorando, como lo vimos en la lección anterior, la obra de la creación. Entonces, si el día en concreto fuese parte de la moralidad del cuarto mandamiento, cualquier persona, entonces sí, que no guarde el día sábado, estaría en pecado. Porque si eso fuera parte de la moralidad del mandamiento, tendríamos por obligación que seguir observando el día sábado, el séptimo día. El punto es que este no es parte esencial de la moralidad del día de reposo, sino la proporción un día entre 7. De hecho, es hasta en Éxodo 20 cuando de manera más explícita Dios le dice al pueblo de Israel que guarde el séptimo día de manera más concreta. Entonces, esto ya nos sugiere que al no ser parte de la esencia moral del mandamiento, Dios puede, si Él lo cree conveniente, según su soberanía y su autoridad, trasladar el día en concreto para otro día. Pero la proporción, la esencia moral del mandamiento es un día entre 7. Ahora, con esto no estoy sugiriendo que cualquiera pueda decir, bueno, si es un día entre 7, entonces yo voy a determinar que sea el miércoles de mi semana. No, porque vamos a ver que Dios también ha dejado aspectos positivos para guardar el día. Y eso es parte de lo que estaremos viendo. Vean lo que dijo, por ejemplo, el puritano Thomas Watson en su libro Los 10 Mandamientos, de manera muy acertada. Él dice, el antiguo día de reposo, el séptimo día, que era el día de reposo judío, ha quedado derogado, y en su lugar se utiliza el primer día de la semana, que es el día de reposo cristiano. La moralidad o la esencia del cuarto mandamiento no reside en guardar el día de reposo en un día en concreto, sino que Dios ha determinado que guardemos uno de cada 7. Ahora, él dice, el día de reposo ha quedado derogado. El día en concreto, al no ser parte esencial del mandamiento, fue derogado, pero el cuarto mandamiento no. Entendamos esto, quiero que esto no sea una confusión. El cuarto mandamiento no fue abrogado. Acuérdate del día de reposo, pero el día en concreto no es parte esencial del mandamiento. Entonces, lo que quedó derogado fue el día como tal, o sea, el día séptimo fue lo que quedó derogado, pero no el propósito y la esencia del cuarto mandamiento. Ahora, una segunda razón es que en el Antiguo Testamento ya se preveía un cambio de día. Ahora, para nosotros es muy fácil ver hacia atrás y entender esto. Para los cristianos o los creyentes de la antigüedad no era así. Desde luego, nosotros ahora tenemos toda la escritura que podemos estudiar y escudriñar, ellos no. Pero para nosotros ahora ya es mucho más fácil ir al Antiguo Testamento y ver que Dios ya preveía el cambio en este día. Salmo 118, versículos 22 al 24. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Versículo 24. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Y una gran mayoría de buenos exegetas bíblicos están en común acuerdo de que esto se refiere al día del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros vemos este pasaje evidentemente está hablando de la obra del Señor Jesucristo, lo maravilloso que fue para nuestros ojos saber del Cristo resucitado. Y dice David proféticamente, este es el día que hizo Jehová. El Antiguo Testamento ya está previendo un cambio
en el día, en un futuro. Como les digo, para nosotros es más fácil verlo en esta época de lo que pudo haber sido quizás para los santos en la antigüedad. Pero vemos que ya aquí el Señor estaba dando un anticipo. Otro pasaje más. Quiero que me acompañe a Deuteronomio capítulo 5. En Deuteronomio capítulo 5 se recapitula la ley. Moisés entrega nuevamente la ley al pueblo que Dios le dio. A partir del versículo 12 dice: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día, ven, aquí sí hay un mandamiento positivo, para ellos era el sábado, el séptimo día, es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Hasta aquí todo está prácticamente igual a Éxodo 20, la primera vez que la ley fue promulgada. Hasta aquí todo está igual. Pero veamos que en el versículo 15 Dios añade algo más a este mandamiento. Versículo 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. La lección anterior les dije cuál fue el propósito del establecimiento del día de reposo en el principio. Bueno, el actuar de Dios, Él descansó como ejemplo para el pueblo y era una conmemoración de la obra creadora de Dios. Pero ahora Dios a este pueblo que ha apartado a Israel, con el que empezó a trabajar para su plan de salvación, Dios toma a este pueblo que lo rescató de Egipto el séptimo día de la semana y le añade, no le quita la conmemoración de la institución primaria en la creación, sino que a esto le añade un propósito más. ¿Por qué? O una razón más, un argumento más. ¿Por qué van a guardar el día de reposo? Ya no solo para conmemorar la creación, sino también para conmemorar que Dios los libertó de la esclavitud de la tierra de Egipto. Y cuando nosotros vemos esto, entonces relacionamos que el día que Dios estipula para guardar está directamente relacionado a una acción divina, a una obra de Dios. En la creación, Él reposó. Y ahora en Deuteronomio 15 vemos que Él libertó al pueblo. Hay una acción divina de por medio. Y esto ya nos deja ver más claramente que el día en concreto no es parte esencial del mandamiento, sino más bien está relacionado a lo que Dios hace. Esto entonces puede bien ser parte hasta del primer punto, pero queda más clarificado aquí entendiendo que desde el Antiguo Testamento ya se anticipaba un cambio para el día de reposo. Ahora, una tercera razón, y esta, como les dije, es la más fuerte de todas, la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Cuándo resucitó el Señor Jesucristo? Bueno, la Escritura nos dice que el primer día de la semana. El séptimo día para los judíos era lo que para nosotros hoy es sábado. Entonces, el primer día de la semana para los judíos es lo que para nosotros es el domingo. Y ese día el Señor Jesucristo resucitó. Esta entonces, mis hermanos, es la acción divina de Dios. Este es el día que hizo Jehová, decía el Salmo 118. Ahora, por acción divina, por la resurrección de Cristo, nosotros entendemos que este es el día que hizo el Señor, para conmemorar ya no solamente la obra de la creación, ya no para recordar una esclavitud de Egipto, porque eso fue algo muy particular para el pueblo de Israel, pero ahora nosotros conmemoramos algo mayor, que es la resurrección de Cristo, sin la cual no habría esperanza para cada uno de nosotros. Porque la obra de Cristo no contempla únicamente su vida y su muerte. Si Cristo no hubiese resucitado, decía Pablo, seríamos dignos de conmiseración.
pero todas las promesas para el pueblo de Dios son dadas al pueblo de Dios por la resurrección de Cristo. Este es el fundamento. Entonces, esta es la gran razón por qué la iglesia del Señor observa no el séptimo día, sino más bien el primer día de la semana. Ahora, recuerden, el fundamento no fue quitado. Cuando Dios dio la ley en Éxodo 20 o en Deuteronomio 5, el fundamento de conmemorar la obra de la creación no fue quitado. Fue añadida la conmemoración de la libertad de la esclavitud en Egipto, pero no fue quitada. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando alguien está en Cristo? ¿Alguien quisiera leer 2 Corintios 5:17? En voz alta, por favor. Ajá, ¿qué dice? Muy bien, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Hay una nueva creación en Cristo. Entonces, la esencia del mandamiento se mantiene, porque el fundamento del día de reposo para el Señor sigue siendo el conmemorar una creación, pero ya ahora no una creación natural, sino una nueva creación en Cristo. Y ya no una libertad, como les decía, simplemente terrenal de la esclavitud, sino más bien una liberación mayor, la libertad del pecado por causa de la resurrección de Cristo. Romanos 6:5, voy a buscarlo rápidamente para leerlo. Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y eso es lo que celebra la iglesia del Señor. Es un día de gozo, es una festividad, si cabe decir esta palabra, para el Señor, porque es el día de reposo para el Señor, porque Él resucitó de entre los muertos. Conmemoramos esta nueva creación que Él ha hecho por su poder y por su obra, y esta gran liberación del pecado que ha tenido para con su pueblo, la grande obra de redención. Una vez más cito a Thomas Watson, él dice, la gran razón para el cambio del día de reposo judío al día del Señor es recordarnos el misterio de la redención de Cristo. El motivo por el que Dios instituyó el antiguo día de reposo fue como memorial de la creación, pero ahora lo ha sustituido por el recuerdo de una obra aún más gloriosa que la creación, que es la de la redención. Eso establece claramente el cambio de día. Pero hay algo más con la resurrección de Cristo. Este es un cuarto argumento, una cuarta razón. Las apariciones de Jesús resucitado. Acompáñenme por favor al Evangelio de Juan, capítulo 20. Vemos en el versículo 1 que el primer día de la semana el Señor resucitó, fueron María Magdalena, muy de mañana, ya no estaba el Señor en el sepulcro. Versículo 16, dice, versículo 1, el primer día de la semana, ¿cierto? El domingo, el primer día de la semana. Versículo 19, vean qué interesante la narración del apóstol Juan, porque nosotros no podemos perder detalles a las palabras de la Escritura que son inspiradas por el Espíritu Santo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. Alguien simplemente podría decir, cuando llegó la noche en ese mismo día, pasó tal cosa. O esa misma noche, tal cosa. Pero no, el apóstol Juan quiere dejar bien en claro esto.
Él siendo inspirado por el Espíritu Santo, y él no quiere dar lugar a que haya un desenfoque de que fue el primer día de la semana que el Señor resucitó, sino que dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. El Señor se le aparece a sus discípulos, el resucitado, el primer día de la semana. Versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Ahora, entonces, ¿qué pasó? Los demás discípulos le comentaron a Tomás. Tomás dijo, yo si no lo veo, no lo creo. Ahora, nosotros sabemos que por aquel tiempo los discípulos del Señor probablemente se reunían muy constantemente, quizás todos los días. Pero miren lo que pasó aquí. Según la narración de Juan, si Tomás hubiese estado con los discípulos, y muy probablemente estuvo con los discípulos, otros días, aún después de ese día en el que él por alguna razón no estuvo, ¿por qué Jesús no se apareció entonces para quitarle la incredulidad a Tomás y decirle, mírame, soy yo? Sino que nos dice, versículo 26, 8 días después. Ahora, los judíos contaban los días contando el día en el que estaban y el día del cual se están refiriendo. Es decir, ellos estaban reunidos el domingo, entonces ellos contaban domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Esos son los 8 días, así contaban los judíos los días. Tal vez algo similar a como nosotros podemos decir de hoy en 8, por ejemplo. Pero ¿por qué el Señor entonces no se les apareció a ellos nuevamente otro día durante esa semana? Sino que 8 días después, es decir, el primer día de la semana, y dice, otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ya por ahí nosotros vemos que los discípulos estaban entendiendo algo con la aparición del Señor Jesús el primer día de la semana. Y una vez más entonces Dios se pone en medio de ellos y les dice, paz a vosotros, y Tomás evidentemente cree. Entonces, mis hermanos, las apariciones del Señor Jesús son una clara razón para un cambio de día. Eso es lo que nosotros vemos. Una quinta razón, y esto es bien interesante. El Espíritu Santo fue derramado el primer día de la semana, un domingo. Nosotros vamos a Hechos capítulo 2 y vemos que los discípulos estaban reunidos, pero ahí no se nos dice que estuvieran reunidos el primer día de la semana. Entonces, si yo digo esto solamente, alguien va a decir, pero pastor, ¿de dónde sacó usted eso? Pero vean aquí lo interesante, y esto incluso podría encajarse dentro de una de las razones que ya vimos, un anticipo para el cambio del día. Lo que nos dice en Hechos es que estaban en el día de Pentecostés. Entonces nosotros debemos preguntarnos, ¿qué día se celebraba Pentecostés? Pentecostés era la fiesta llamada de las semanas. Vean lo que dice Levítico 23, 15, 16. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. O sea, el día de reposo ya vimos que para los judíos el día como tal era el sábado. Contaréis desde el día que sigue al día de reposo, o sea, el primer día de la semana o el octavo día, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 semanas. ¿Cuál es el día siguiente del día de reposo? Pero ¿cuál es el día siguiente del día de reposo? Aquí dice, contaréis 50 días, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. O sea, el día en que la ofrenda o la gavilla iba a ser mecida era al día siguiente del día de reposo. ¿Cuál es? Domingo, el primer día de la semana. La fiesta solemne de los judíos, de entre las 3 fiestas solemnes que Dios les mandó, esta fiesta de Pentecostés o fiesta de las semanas, se celebraba
siempre el primer día de la semana. Algunos dicen, estudiosos, que posterior al exilio los rabinos cambiaron la forma de contar las fechas y entonces después ya no se celebraba cada día lunes, sino que podía caer en otro día del calendario judío. Pero en la institución del día de esta fiesta solemne siempre debía caer el día lunes. Y los estudiosos dicen que justamente, de hecho, ese día de Pentecostés que relata la Escritura era el día, domingo, era el día domingo. Entonces, aquí fue el Espíritu del Señor derramado para cumplir su promesa. Se derramaría su Espíritu sobre el pueblo de Dios. Entonces, no se trata solamente de que el Señor Jesucristo apareció el primer día de la semana, sino que el Espíritu Santo fue derramado ese día para instituir de manera formal la primera iglesia de la historia. Nosotros entendemos que todos los creyentes del Antiguo Testamento forman parte de la iglesia, pero de manera formal la institución de la iglesia la vemos celebrado. Podríamos decir, las primicias de Dios es en Pentecostés, cuando el Espíritu del Señor es derramado, cumpliendo así la promesa del Señor. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a sus discípulos, no hagan nada hasta que venga sobre ustedes la promesa del Padre? Bueno, el día de Pentecostés fue el primer día de la semana, el día domingo. Una sexta razón, la práctica apostólica. Voy a leer versículos primeramente y después voy a hablar un poco de esto. Ya lo vimos, Juan 20:26, 8 días después, que dice, estaban otra vez sus discípulos dentro, ya ellos estaban entendiendo lo que tenía que ver con la aparición del Señor. El primer día de la semana estaban ellos nuevamente reunidos. Hechos 27, este es uno de los más importantes. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. No voy a entrarme tanto en esto, ustedes lo pueden revisar en Hechos 20, pero este es fundamental, porque si usted va a la narrativa de Hechos 20 se da cuenta que Pablo pasó 7 días en aquel lugar, porque él quería estar el primer día de la semana donde los discípulos se reunían para partir el pan. Como alguien observaba, si el viaje de Pablo no hubiese durado tanto, probablemente Pablo habría llegado, por decirlo, el viernes, y al día siguiente ya celebraba el día de reposo, si fuera que no hubiera un cambio, el día de reposo según la dispensación del Antiguo Testamento, pero no. Pablo tuvo que quedarse para celebrar el primer día de la semana con los discípulos del Señor, el partimiento del pan, que nosotros entendemos que esto se refiere a celebrar la cena del Señor. Ahora, Pablo era un apóstol. Pablo iba rápido. ¿Por qué Pablo simplemente no le dijo a las personas que vengan a congregarse todos porque voy muy rápido y yo necesito predicarles la palabra? Reunámonos el día de mañana porque debo zarpar. ¿Por qué Pablo no lo hizo así? Porque el mismo Pablo enseñaba a las iglesias del Señor con autoridad apostólica y con inspiración del Espíritu Santo que el primer día de la semana era la reunión de la iglesia del Señor. ¿Cómo sabemos eso? El siguiente versículo, 1 Corintios 16, versículos 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, dice Pablo, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Esto no era optativo. Y no era algo solo para la iglesia de Corinto, sino que más bien Pablo le dice, de la manera que lo he ordenado a todas las iglesias en Galacia, cada primer día de la semana. ¿Por qué el primer día de la semana? Porque era el día, como vimos en Hechos 27, en que se reunía la iglesia del Señor para celebrar la resurrección de Cristo, conmemorar la nueva creación en Cristo, su resurrección y la redención que Él ha comprado para nosotros. Vemos entonces que esto es práctica apostólica.
Y hay un versículo más. Apocalipsis 1:10. Este versículo también es importantísimo. Dice el apóstol Juan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Muy probablemente a partir de esta redacción del apóstol Juan fue que se le comenzó a denominar el día del Señor. Pero hay algo también aquí importante. ¿Por qué Juan no aclara cuál es el día del Señor? Juan necesita que las personas a las que él dirige su carta entiendan por qué Juan no especifica cuál es el día del Señor. Bueno, la razón es clara, porque ya las personas, los creyentes, entendían que el primer día de la semana era el día del Señor, porque de la misma manera en que hay una cena del Señor, debe haber un día del Señor. Y cuando la Biblia habla de cena del Señor y día del Señor, como aquí en Juan, utiliza prácticamente la misma gramática en el idioma original, que es griego. El día del Señor. Pero la gente, si no entendía esto, entonces la gente le iba a decir a Juan, pero ¿cuál de todos los días de la semana era? Juan no debió aclarar esto porque ya todos los creyentes de aquel entonces entendían que el primer día de la semana era el día del Señor, relacionado al día en que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Ese era el día del Señor, el primer día de la semana. De hecho, la traducción latina dice Domini, que es de donde viene la palabra domingo, significa día del Señor. Así se tradujo en la traducción latina de la Escritura. Eso es el día del Señor. El apóstol Juan lo podía decir de esta manera sin tener que detallar cada cosa, porque él ya sabía que la iglesia del Señor Jesucristo veía el primer día de la semana como el día en que el Señor Jesús resucitó entre los muertos. Ahora, reitero, hermanos y amigos, esto no nace de un pensar subjetivo de los apóstoles. No quiere decir que los apóstoles se reunieron y conciliaron entre ellos. Bueno, supongamos ahí a Juan con el apóstol Pedro. Pedro, ¿qué día crees vos que sea más conveniente para nosotros reunirnos? ¿Martes o jueves o domingo? Mira, a mí me parece domingo. No, ellos actuaron siendo inspirados por el Espíritu Santo y tenían la autoridad delegada por Dios para ordenar y establecer las iglesias del Señor como apóstoles del Cordero. Ellos eran guiados por el Espíritu del Señor. Y algo también a tener en cuenta: cuando el Señor le comisiona a sus discípulos, les dice, como lo aprendimos la semana anterior, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles no todo lo que ustedes quieran, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Si los apóstoles enseñaban a las iglesias otra cosa que Dios o que el Señor no hubiese mandado, ellos pecaban delante del Señor y hubiera sido garrafal para las iglesias. Pero el Señor guarda su iglesia y Él guió a sus apóstoles a actuar todo conforme Él lo ordenó, conforme Él lo estableció. Y ese ejemplo lo vemos cuando Pablo en 1 Corintios escribe sobre la cena del Señor. ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 21? Muy claro. Versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El mismo apóstol Pablo le dice a los creyentes: yo no les voy a enseñar algo que yo no haya recibido del Señor, o que yo no haya visto como ejemplo del Señor. Ellos hablaban la voluntad de Dios únicamente. Y un último argumento, este también es inapelable. Marcos 2:28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Así que el séptimo argumento y el último argumento que traigo es que Cristo es el Señor del día de reposo. Pero ¿qué es lo que pasa en aquel entendimiento que dice:
Tiene que ser el séptimo día, tiene que ser el sábado, eso no puede ser abrogado. Bueno, lo que están enseñando es que el día de reposo más bien es Señor de Jesús. Porque Jesús no puede tocar, no puede alterar el día de reposo, pero lo que dijo el Señor Jesucristo es otra cosa, porque el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El día de reposo está sujeto a Jesucristo mismo. Él es Señor del día de reposo. Y Él tenía toda la autoridad y así lo hizo, cambió el día porque conmemoró su obra de una nueva creación, su resurrección y la libertad que ha traído a la iglesia del Señor. Y por eso, en este sentido, y podría verse incluso como una razón, pero no lo he estipulado de esta manera, el día de reposo cristiano o el día del Señor es un día de testimonio. Testifica la iglesia del Señor que Cristo se levantó entre los muertos y que Él nos ha dado redención y vida nueva. Es un testimonio al mundo, así como era un testimonio según Deuteronomio para los judíos, guardar el séptimo día, porque ese día le libertó Dios de la esclavitud en Egipto. Para la iglesia del Señor, el día domingo, el primer día de la semana, es un testimonio de que con la resurrección de Cristo hemos sido librados del pecado y de la muerte. Así que aquellas sectas como los adventistas hablan lo que no conocen. Ahora, y ellos dicen que eso siempre fue así, pero les reitero, los adventistas surgen en el año 1863. Quizás 844 comenzaron las primeras organizaciones, pero formalmente hasta el año 1863. Y atrás de eso, o sea, en el pasado, el pueblo del Señor conmemoraba el primer día de la semana, a diferencia de la enseñanza de los adventistas. Y eso es lo que vamos a ver con esta parte final de la lección. ¿Qué pensaban los santos de la antigüedad? Y voy a citar principalmente aquellos santos del tiempo posapostólico o muy cercano a los apóstoles. Bueno, hay un documento llamado la Didaché o la Didaché, que al parecer se presume que fue escrito entre el año 60 y el 80 después de Cristo. El autor es anónimo, pero miren lo que dice la Didaché. Ahora, aclaro algo, esto que voy a citar de estos hombres no tiene ninguna autoridad. O sea, esto no está a la par de la Biblia, ni mucho menos sobre la Biblia. Pero voy a decir estas citas porque son convenientes para entender cómo lo entendió el pueblo del Señor cercano a los apóstoles. Dice la Didaché 14:1, cuando reunieres en el domingo del Señor, partid del pan. Este texto, no sé cuántos se acuerdan, pero les había citado esto para cuando dimos la clase de la frecuencia de la cena del Señor. ¿Cómo le llaman? En el domingo del Señor. Ignacio, un amigo inmediato de los apóstoles que fue martirizado en Roma, probablemente no más de 15 años después de la muerte del apóstol Juan, en una epístola a los magnesios, él dijo lo siguiente: los que han llegado a poseer una esperanza nueva, no observando más el día de reposo, o sea, el séptimo día, sino viviendo en la observancia del día del Señor, el primer día de la semana, en el que también nuestra vida ha brotado nuevamente por Él y por su muerte. Y dice Hodge, que es el escritor o el que cita a este hombre, dice, él llama el día del Señor el Rey y Jefe de todos los días. Bueno, eso está, de hecho, en la segunda cita, que ahora es del libro Acuérdate de Reposo, del pastor Peter Masters. Él cita, el mártir Ignacio, quien vivió del 30 al 107 después de Cristo y fue el tercer ministro de la iglesia de Antioquía y probablemente alumno o estudiante del apóstol Juan, escribió, oigan, que cada amigo de Cristo guarde el día del Señor, el día de la resurrección, como un festival, el cual es el principal día y rey de todos los días de la semana. Una vez más, Hodge cita ahora a Justino Mártir. Justino dijo lo siguiente:
en el día llamado domingo hay una asamblea de todos los que viven en ciudades o distritos rurales y se leen las memorias de los apóstoles y las escrituras de los profetas, porque es el primer día de la semana en que Dios disipó las tinieblas y el estado original de las cosas y formó el mundo, porque Jesucristo nuestro Salvador resucitó entre los muertos en él. Estamos hablando de un hombre en el año 140 después de Cristo. Una cita más, Tertuliano, escribiendo al final del segundo siglo, dijo que en el día del Señor los cristianos, en honor de la resurrección del Señor, deben evitar todo lo que cause ansiedad y diferir todo asunto mundano para no dar lugar al diablo. Y Atanasio dice explícitamente que el Señor transfirió la observancia sagrada desde el día de reposo al día del Señor. Estas personas estuvieron muy cerca de los apóstoles y ellos entendieron la enseñanza apostólica. Hermanos y amigos, que la iglesia del Señor se reúna el día domingo no es por autoridad simplemente de los hombres o de una iglesia de manera institucional, como lo han querido ver los adventistas, sino que es por la voluntad de Dios, por autoridad divina, la conmemoración de la resurrección de Cristo y la práctica apostólica que también es normativa para la iglesia del Señor. Y vimos en 1 Corintios 16 algo muy puntual del apóstol Pablo. Ordenó a todas las iglesias de Galacia que se reunieran el primer día de la semana, o que el primer día de la semana pusieran aparte algo, porque ya la iglesia se reunía el primer día de la semana. Así que estas razones son claramente bíblicas y por eso el pueblo universal del Señor, la iglesia, se reúne el domingo, que es el día del Señor, el día que el Señor Jesucristo santificó y apartó para que su iglesia guardase el cuarto mandamiento, la esencia, el fundamento del cuarto mandamiento. Y les reitero, no es el día en concreto, sino más bien un día entre 7. Pero por el ejemplo divino de Cristo y de los apóstoles, entonces tenemos también la orden positiva de que no es cualquier día, sino el día domingo, el primer día de la semana. Así que nosotros guardamos la esencia del cuarto mandamiento, la moralidad del cuarto mandamiento, el domingo, el día del Señor, porque el día en concreto, el sábado de los judíos, fue abrogado, pero no el mandamiento. Y lo observamos no de manera exacta como lo observaron los judíos, sino de una manera aún mayor, celebrando la resurrección de Cristo, su gloriosa resurrección y la vida nueva que Él da a su pueblo y el reposo que celebramos en Él. Nuestra confesión de fe en el capítulo 22, acerca de la adoración religiosa y del día de reposo, en el párrafo 7, dice lo siguiente: Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo, para que sea guardado santo para Él. Nótense que la confesión está reconociendo esa proporción, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana, y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, que es llamado el día del Señor, y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano. Debe ser perpetuado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, siendo abolida la observancia, reitero, no del mandamiento, siendo abolida la observancia del último día de la semana. Eso entendieron los escritores de la confesión, porque eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que enseña la Biblia. Y ahora, ¿a qué nos sirve eso? Como les decía, el asunto no es simplemente determinar que ahora es el domingo. ¿Con qué actitud venimos el domingo a la iglesia? ¿Venimos realmente con el entendimiento de que
venimos a conmemorar la resurrección de Cristo, a gozarnos en el Señor exaltado y resucitado, que por medio de su muerte y de su resurrección al día de hoy sigue salvando almas pecadoras, que la mano del Señor no se ha cortado para salvar, que Él sigue edificando a su iglesia y que nos apropiamos de las promesas de Dios, justamente porque Él cumplió el mandato del Padre, entregar su vida en propiciación por nuestros pecados, y Él se levantó de entre los muertos para que nosotros fuésemos recipientes de las bendiciones que Él ganó para nosotros. Si ese no es el propósito por el cual nos congregamos, vamos a desaprovechar el día que el Señor ha instituido para la edificación de su pueblo. ¿Por qué te congregas entonces un domingo? No simplemente, la respuesta no es simplemente porque el día cambió de sábado a domingo, no. Me congrego porque conmemoro que Cristo, mi Redentor, mi Salvador, mi Señor y mi Dios, como dijo Tomás, resucitó de entre los muertos el día domingo. Y Él edifica su iglesia, y Él me alimenta con la palabra de su poder, y Él trae vida nueva a aquellos pecadores que se arrepienten y vienen delante de Él. Los judíos tenían los días de reposo, a veces ayunaban, pero el domingo no es un día para ayunar, porque es un día de fiesta, un día de gozo, un día de alegría. La pregunta es, ¿consideras tú el primer día de la semana, el día domingo, como el mejor de todos los días? Cuando un cristiano entiende la razón de ser del día domingo, está durante su semana deseando que llegue el domingo, el día más deseado de todos, y eso hace que su corazón comience a estar preparándose para venir con una actitud correcta a loar a Dios. Vamos a dejarlo hasta aquí. Simplemente quiero mencionar que por tiempo no hemos podido observar algunos de los versículos que se citan para justificar que ya el día de reposo pasó, como Colosenses capítulo 2 y Romanos 14. Pero si usted lee eso, cuando se habla que nadie os juzgue en días de fiesta o en días de reposo, ahí no está aboliendo en ningún momento el cuarto mandamiento. Más bien el apóstol Pablo está hablando de los débiles en la fe, que estaban siendo arrastrados por los judaizantes, que los obligaban a volver a guardar el día séptimo, el día de reposo, pero ya los creyentes guardaban el día domingo. Pablo no puede estar aboliendo el día porque, como lo vimos en 1 Corintios, él ordenaba que el primer día de la semana las iglesias, estando reunidas, recogieran ofrendas. Así que en ningún lugar de toda la Escritura nosotros vemos abolido el cuarto mandamiento.